Imagina soportar 38 toneladas de peso mientras aceleras de 0 a 280 km por hora en un segundo. Eso es lo que hace un neumático de avión cada vez que toca tierra. Soportan temperaturas de 260 grados y presiones capaces de reventar un camión. Pero, ¿por qué no explotan? El secreto no es solo caucho. Hoy entramos en la fábrica de Michelin para descubrir la ingeniería extrema detrás de las ruedas más resistentes del mundo. Un neumático de avión no se parece en nada al de tu coche. Para empezar, está reforzado con Kevlar, el mismo material de los chalecos antibalas. También lleva un cinturón de acero trenzado que apenas representa el 5% del peso, pero que es crucial para mantener la forma a altas velocidades. Todo se ensambla capa por capa, fusionando caucho natural, tejidos sintéticos y metal en un cilindro perfecto. Pero atención al dato clave, estas ruedas no se inflan con aire normal. Llevan nitrógeno puro a una presión de 14 bares, 6 veces más que tu coche. El nitrógeno es un gas inerte que no se expande con el calor extremo ni se congela a 10.000 metros de altura, evitando que la rueda explote. Para unirlo todo, el neumático se cocina en un molde gigante. Aquí es donde el caucho se endurece y se crean los surcos. Fíjate bien, los neumáticos de avión solo tienen líneas rectas, sin dibujos complejos. Esto es para evitar el aquaplaning en pistas mojadas. Antes de volar, cada rueda pasa por pruebas brutales de impacto y velocidad. Deben aguantar hasta 500 aterrizajes antes de cambiarse. Y cuando se desgastan, no se tiran, se pelan como una naranja y se les pone una banda de rodadura nueva, listas para volar otra vez. Si te ha sorprendido la tecnología que te mantiene seguro en el aire, suscríbete para más ingeniería extrema. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el dinero más poderoso del planeta? El dólar estadounidense. Símbolo de riqueza, poder y estabilidad. Una simple hoja rectangular que puede decidir el destino de mercados enteros y cambiar la vida de millones con solo unos números impresos. Pero lo que verás a continuación te sorprenderá. El dólar no está hecho de papel común, ni se imprime como un folleto cualquiera. Su proceso de fabricación es uno de los más meticulosos, sofisticados y protegidos del mundo. Cada día, Estados Unidos produce más de 650 millones de dólares en billetes y monedas, y aunque solo el 8% del dinero mundial existe en forma física, nada es tan seductor como el dinero en efectivo. Este documental te llevará al interior de las fábricas de dinero de Estados Unidos, a través de cámaras industriales y voz en off, para descubrir cómo nace un billete de dólar desde cero. Desde su diseño hasta el último detalle de seguridad, este es un proceso que pocos conocen, pero todos usamos a diario. Prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en un mundo donde el algodón se convierte en riqueza, y cada línea impresa tiene detrás siglos de historia y tecnología de vanguardia. Historia del dólar y rol de la Reserva Federal. Para entender cómo se fabrica un billete, primero hay que entender por qué existe. El dólar estadounidense nació en 1861, en plena guerra civil. El gobierno necesitaba una forma rápida y segura de pagar bienes y servicios en un país dividido por el conflicto, así que emitió por primera vez un billete oficial con respaldo estatal. Desde entonces, el dólar ha pasado de ser una herramienta de emergencia a convertirse en la moneda de reserva global. Hoy es el estándar contra el cual se miden casi todas las economías del mundo. Pero, ¿quién controla la creación del dólar? La respuesta es clara: la Reserva Federal, también conocida como The Fed. Esta institución no solo regula la cantidad de dinero que se imprime, sino que también decide cuándo y por qué se fabrica más. Contrario a lo que muchos creen, el gobierno de los Estados Unidos no imprime dinero a voluntad. La Reserva Federal calcula cuánto efectivo necesita el sistema bancario y luego envía una solicitud a la Oficina de Grabado e Impresión, conocida como el Bureau of Engraving and Printing. Es en estas instalaciones, que cubren millones de metros cuadrados y emplean a más de 5.000 personas, donde comienza el viaje físico del billete. Lo que sigue es un proceso artesanal y tecnológico a partes iguales, donde la precisión es absoluta y los errores no están permitidos. Diseño y grabado. ¿Cómo nacen los billetes? Antes de que una sola gota de tinta toque el papel, todo comienza con el diseño. Y aunque parezca simple, crear un nuevo billete puede llevar años. No se trata solo de estética. Cada línea, sombra y textura tiene un propósito. Los diseños finales son aprobados por el secretario del Tesoro, pero el trabajo creativo lo realiza un equipo de artistas, ingenieros y expertos en seguridad.
Primero, el equipo diseña el billete digitalmente, incluyendo los elementos antifalsificación más modernos, microtextos, tintas que cambian de color, hilos de seguridad y patrones que solo pueden verse bajo luz ultravioleta. Luego comienza la parte más artesanal, el grabado manual en acero. Sí, has oído bien. Cada retrato, cada número, cada detalle se talla a mano en una placa de acero, al revés. Esto asegura que, al ser impreso, todo se lea correctamente. Este trabajo lo realiza un grabador especializado, alguien que ha entrenado entre 12 y 15 años para dominar esta técnica. El retrato de una figura histórica, como George Washington, ocupa el anverso, mientras que en el reverso se representa un monumento nacional, como el Gran Sello de los Estados Unidos o la pirámide con el ojo que todo lo ve. Cada uno de estos elementos se graba por separado y luego se combinan con precisión quirúrgica. Este proceso se llama hidrografía. Las placas grabadas se sumergen en soluciones químicas como bicromato de potasio para evitar la oxidación, y luego se duplican en níquel mediante corriente eléctrica, creando réplicas exactas para imprimir miles de veces. Una vez que la placa está lista, se recubre con una fina capa de cromo, que permite una mayor durabilidad durante las miles de impresiones que están por venir. Todo este esfuerzo, todo este nivel de detalle, tiene un solo objetivo: crear un billete que sea imposible de falsificar, pero fácil de reconocer. Materiales y tintas especiales del dólar. ¿Sabías que los billetes de dólar no están hechos de papel? Esa es una de las primeras barreras contra la falsificación. El dólar está hecho de una mezcla exclusiva de algodón, 75%, y lino, 25%, lo que le da esa textura tan característica, resistente al agua y a los dobleces. Esta mezcla no se encuentra en ningún papel comercial. De hecho, la fórmula es un secreto industrial celosamente guardado. El papel se fabrica exclusivamente en una planta de Crane Currency, en Massachusetts, una compañía que ha sido proveedora oficial del gobierno estadounidense desde 1879. Pero eso no es todo. En el momento en que se produce este papel especial, ya contiene hilos de seguridad y marcas de agua. Por ejemplo, cada denominación tiene un hilo incrustado que brilla bajo luz ultravioleta de un color diferente, y la marca de agua con el rostro del personaje del billete solo se ve si se observa a contraluz. Y ahora entramos en el fascinante mundo de las tintas. No hablamos de tintas normales. El dólar utiliza tintas de seguridad magnéticas, fluorescentes e incluso ópticamente variables. La tinta verde del reverso es famosa, tanto que dio origen al apodo greenbacks para los dólares. La tinta negra del anverso está diseñada para ser extremadamente densa y difícil de replicar, y la tinta que cambia de color, usada en los números grandes del billete, pasa de verde a negro según el ángulo de la luz. Además, las planchas de impresión utilizan una técnica llamada intaglio, que genera un relieve perceptible al tacto. Esa textura que sientes al deslizar los dedos por un billete auténtico no es un efecto accidental, sino una defensa cuidadosamente calculada. Todo está diseñado para que un billete auténtico se vea, se sienta y se comporte diferente a cualquier imitación. El complejo proceso de impresión y control de calidad. Ahora que tenemos el diseño, las planchas y los materiales listos, comienza la parte más impresionante: la impresión masiva del dinero. Y aquí, la precisión lo es todo. El proceso de impresión consta de varias etapas, cada una utilizando diferentes máquinas industriales. Impresión offset. Se imprimen los fondos de colores suaves del billete, como el color crema de fondo. Impresión intaglio. Aquí se imprimen los elementos en relieve: retratos, números, textos. Esta técnica usa toneladas de presión para transferir la tinta a las hojas. Tipografía y serigrafía. Se imprimen detalles como los números de serie, los sellos del Tesoro y la Reserva Federal, y otros elementos únicos. Cada hoja contiene 32 billetes organizados en filas y columnas. Después, esas hojas pasan por un riguroso sistema de inspección automatizada. Aquí es donde entra una de las joyas tecnológicas del proceso, el sistema VIDS, Visual Inspection Detection System. Este sistema, equipado con cámaras de ultra resolución y software de inteligencia artificial, examina cada hoja en milisegundos para detectar errores mínimos, manchas, desalineaciones, tintas faltantes o fallos en el corte. Y cuando decimos precisión, no exageramos. 1 de cada 10.000 billetes es rechazado por tener el más mínimo defecto. Los que no cumplen con los estándares son marcados, destruidos y reciclados. Nada sale de la fábrica sin pasar este filtro. Una vez superada la inspección, las hojas se cortan individualmente y los billetes se organizan en paquetes de 100 unidades, luego en ladrillos de 1000 billetes,
y finalmente en palés de millones de dólares. Para cada lote, se imprime un certificado de autenticidad y se envía al sistema central de la Reserva Federal. Todo el proceso ocurre bajo una seguridad extrema. Guardias armados, sistemas de escaneo biométrico, cámaras 24/7, puertas blindadas y acceso restringido. Cada movimiento es monitoreado y cada billete es contabilizado hasta el más mínimo centavo. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasa después? Distribución del dinero y su impacto en la economía. Una vez impresos, los billetes no van directamente a los bolsillos de la gente. Primero, son enviados a una de las 12 sucursales regionales de la Reserva Federal, desde donde se coordina la distribución hacia bancos comerciales. El proceso es estratégico. Los bancos solicitan efectivo según la demanda estacional, Navidad, vacaciones, etc. Y la Fed autoriza el envío. Cuando el efectivo llega a un banco, se pone a disposición de cajeros automáticos, ventanillas y comercios. Pero aquí viene un dato interesante. La mayor parte del efectivo en dólares no circula en Estados Unidos, sino en el extranjero. Se estima que más del 60% de todos los billetes de dólar circulan fuera del país, especialmente en economías con inestabilidad, donde el dólar se usa como refugio seguro. Esto convierte al billete en algo más que dinero. Es una herramienta de poder global. Donde llega el dólar, llega influencia económica. Además, la Reserva Federal realiza constantemente operaciones para retirar billetes antiguos o dañados y reemplazarlos por nuevos. Los billetes que ya cumplieron su ciclo útil, aproximadamente 5 a 15 años, dependiendo de la denominación, son enviados a instalaciones especiales para ser triturados y reciclados. Sí, incluso el final de vida de un billete está controlado. En términos macroeconómicos, la impresión y distribución del dólar también tiene un impacto directo en la inflación, las tasas de interés y el valor de otras monedas. Por eso, cualquier decisión sobre imprimir más dinero se toma con extrema cautela. Así es como se fabrica el billete más influyente del planeta. Desde fibras de algodón hasta las bóvedas de los bancos centrales, el dólar es el resultado de una danza perfecta entre ingeniería, arte, seguridad y estrategia económica. No es solo papel con tinta, es confianza codificada, es el respaldo de una nación y es, en muchos casos, la base del sistema financiero global. Y la próxima vez que sostengas un dólar en tus manos, recuerda, detrás de ese pequeño rectángulo se esconden siglos de historia, millones en tecnología y una red industrial que funciona las 24 horas para garantizar que ese billete siga siendo el rey del dinero en efectivo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y descubre cómo se fabrican otros productos que usamos todos los días. ¿Sabías que KFC vende más de 60 millones de piezas de pollo frito cada día? Eso equivale a más de 2,5 millones de piezas por hora. Un ritmo frenético que solo es posible gracias a un proceso industrial tan preciso como delicioso. Pero, ¿te has preguntado cómo logran que cada bocado tenga exactamente ese sabor inconfundible? ¿De dónde viene el pollo? ¿Cómo lo preparan en masa sin perder calidad? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Porque detrás de ese cubo de pollo dorado y crujiente, hay ciencia, tradición, maquinaria de última generación y una receta guardada bajo llave. En este video te llevaremos a las entrañas del sistema KFC. Desde la granja, pasando por las plantas procesadoras, hasta las cocinas industriales donde ocurre la magia. Prepárate, porque así es como se fabrica el pollo frito de KFC en enormes cantidades. El origen de KFC y su receta secreta. Todo comenzó en la década de 1930, cuando un hombre con traje blanco, corbata de lazo y una obsesión por el sabor perfecto decidió cambiar la historia del fast food para siempre. Ese hombre era el coronel Harland Sanders, y su laboratorio no era más que una modesta estación de servicio en Corbin, Kentucky. Allí, entre neumáticos y gasolina, empezó a vender su receta de pollo frito, cocinada con una combinación única de 11 hierbas y especias, que hasta hoy sigue siendo uno de los secretos comerciales mejor guardados del mundo. La receta original no está en una nube ni en un archivo digital. Está escrita en papel, guardada en una caja fuerte, en la sede de KFC. Y aunque muchos han intentado replicarla, nadie ha logrado igualar esa mezcla exacta de texturas y sabores. Hoy en día, KFC opera en más de 145 países, pero en todos ellos, el proceso sigue estrictamente las normas definidas hace décadas. Porque si algo sabe hacer esta cadena,
es mantener la tradición sin sacrificar la eficiencia. ¿De dónde viene el pollo de KFC? Ahora vayamos al inicio de la cadena, porque antes de llegar a la cocina, el pollo debe ser criado, procesado y transportado con extrema precisión. En Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para KFC, el pollo proviene de granjas avícolas ubicadas en diversos estados, como Arkansas, Georgia o Carolina del Norte. Allí, los huevos fecundados se incuban durante 21 días, hasta que nacen los polluelos. Estos pequeños animales son alimentados con una dieta balanceada, cuidadosamente seleccionada para asegurar su rápido crecimiento, sin el uso de hormonas según las regulaciones locales. Cuando alcanzan el peso ideal, generalmente entre 2 y 2,5 kilos, son transportados a plantas procesadoras especializadas. Aquí comienza uno de los pasos más críticos del proceso, el faenado. Este procedimiento, aunque automatizado, sigue estrictos estándares internacionales de bienestar animal y seguridad alimentaria. Primero, los pollos se someten a un breve baño de agua caliente para facilitar el retiro de plumas y eliminar bacterias. Luego, pasan por túneles de procesamiento, donde se separan, se limpian internamente y se inspeccionan visualmente. Cada ave es escaneada con sensores para detectar irregularidades y garantizar que solo lleguen a las cocinas de KFC las piezas con la máxima calidad. Una vez clasificadas, las partes del pollo, muslos, pechugas, alitas, se congelan a temperaturas inferiores a los menos 18 grados centígrados, listas para ser distribuidas a los miles de restaurantes de la cadena. Pero aquí no termina la historia, porque lo verdaderamente sorprendente empieza en la cocina. Preparación inicial, hervido y control de calidad. Una vez en el restaurante, las piezas de pollo son almacenadas en congeladores industriales hasta su uso. Pero antes de que lleguen al aceite, deben pasar por una rigurosa inspección manual. Cada cocinero revisa minuciosamente las piezas en busca de plumas, exceso de grasa o imperfecciones. Este control de calidad visual es clave, porque aunque el pollo llega procesado, KFC no deja nada al azar. Una vez aprobadas, las piezas se hierven durante exactamente 7 minutos en agua con sal. Sí, has oído bien. El pollo de KFC no va directamente a la freidora. Este paso cumple una doble función. Asegura que el pollo esté libre de bacterias antes de freírlo. Y crea una superficie ligeramente pegajosa, ideal para que el empanado se adhiera perfectamente. Pero eso no es todo. Después del hervido, cada pieza se sacude 7 veces para eliminar el exceso de agua. Una obsesión con el número 7 que se repite en varios pasos del proceso, como una especie de ritual secreto. Y aquí es donde entra el paso más legendario de todos, el empanado con la receta secreta. El empanado secreto, 11 hierbas y especias. Este es el momento más misterioso de todo el proceso, el paso que ha provocado teorías, intentos de imitación y hasta investigaciones periodísticas. El empanado. Y no es un empanado cualquiera, es una mezcla cuidadosamente dosificada de harina, sal y 11 hierbas y especias que solo unas pocas personas en el mundo conocen en su totalidad. Ajo en polvo, tomillo, pimentón, mostaza molida. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que el resultado es una cobertura dorada, crujiente y llena de sabor que distingue al pollo de KFC del de cualquier otro competidor. En cada restaurante, el polvo del empanado llega ya preparado en paquetes sellados, numerados y estrictamente controlados por el sistema de franquicias. Pero la mezcla con la harina se hace in situ, y hay un método casi coreográfico para lograr que cada pieza quede perfectamente recubierta. Cada trozo de pollo se coloca en un recipiente de acero inoxidable con la mezcla, y allí, el cocinero realiza exactamente 7 movimientos circulares. Después, se presiona manualmente cada pieza contra la harina para asegurar la adherencia total. Y no se trata solo de cubrirlo con harina. Este proceso activa una reacción entre la humedad del pollo y los componentes secos, creando pequeñas burbujas que al freírse se convertirán en esa textura crujiente que conocemos. Una vez empanado, el pollo se deja reposar unos minutos, permitiendo que la mezcla se asiente y se adhiera firmemente.
Solo entonces está listo para su gran prueba: la fritura a presión. Fritura a presión. Crujiente por fuera, jugoso por dentro. Aquí es donde la innovación tecnológica se combina con el legado del coronel Sanders. Porque, a diferencia de otras cadenas que fríen el pollo en sartenes industriales abiertas, KFC utiliza freidoras a presión. Un método patentado en los años 50, que cambió para siempre el concepto de pollo frito. Estas freidoras gigantes, que parecen cápsulas metálicas cerradas herméticamente, funcionan como una olla a presión industrial. Se llenan con aceite vegetal a altas temperaturas, alrededor de 180 grados Celsius. Y, una vez que el pollo entra, la tapa se cierra herméticamente. ¿Qué logra esto? Primero, se reduce el tiempo de cocción. Cada tanda se cocina en apenas 10 minutos. Segundo, se mantiene una presión interna constante que sella el exterior del pollo rápidamente, atrapando los jugos en el interior. El resultado es asombroso: una cobertura crujiente y dorada por fuera y una carne tierna, jugosa y completamente cocida por dentro. Además, la fritura a presión minimiza la absorción de aceite, haciendo que cada pieza tenga una textura más ligera y menos grasosa. Y no es casualidad que KFC use el mismo modelo de freidoras en todos sus restaurantes del mundo. El control del tiempo, la presión y la temperatura es tan exacto que podrías comer un muslo en Tokio o en Ciudad de México y notar el mismo sabor y textura. Una vez fritas, las piezas no se sirven directamente. Deben reposar exactamente 5 minutos sobre una rejilla metálica, permitiendo que el exceso de aceite gotee y se estabilice la temperatura interna. Solo entonces están listas para llegar al empaque. Empaque, sabor final y expansión global. Con el pollo perfectamente cocinado, llega el último eslabón de esta cadena de producción: el empaque y la presentación final. Cada pieza es colocada en cubos de cartón térmico, diseñados no solo para mantener el calor, sino también para permitir que el vapor escape. Este detalle evita que el empanado se humedezca durante el transporte. Y no es un simple diseño estético. Los cubos de KFC han sido optimizados tras décadas de pruebas, incluyendo el tamaño, la ventilación y la resistencia a la grasa. ¿El objetivo? Que el cliente abra la tapa y el pollo aún esté caliente, crujiente y con ese aroma embriagador que lo hace irresistible. Pero esto no termina en el mostrador. Para que esta experiencia sea idéntica en cada rincón del planeta, KFC ha establecido un sistema de franquicias con estándares obsesivamente estrictos. Cada empleado, en cada país, recibe capacitaciones específicas sobre los procedimientos, desde cómo empanar, hasta cuánto debe durar la fritura, cuántas piezas entran en cada cubo, y hasta cómo debe saludarse al cliente. En muchos países, como China o India, el menú incluye variantes locales del pollo, adaptadas a los gustos regionales, pero la receta original sigue inalterable. Y no es casualidad, porque ese sabor crujiente, con un toque especiado inconfundible, es el ADN de la marca. Hoy, KFC sirve más de 24.000 millones de piezas de pollo al año. Y todo comienza en una granja, pasa por una mezcla secreta y termina en tus manos, dentro de un cubo rojo y blanco que ya es parte de la cultura pop global. Lo que comenzó como una pequeña receta casera en una gasolinera de Kentucky se ha transformado en una de las operaciones de comida rápida más complejas y eficientes del planeta. Desde el cuidado en la crianza del pollo hasta el empanado secreto y la fritura a presión, cada paso está calibrado al milímetro para garantizar un sabor perfecto. Así es como se fabrica el pollo frito de KFC. Y ahora, cada vez que muerdas una pieza crujiente, sabrás que detrás de ese simple bocado hay historia, tecnología, ciencia y mucho, mucho trabajo. ¿Te quedaste con ganas de más? Mira nuestro video sobre cómo se fabrican las papas fritas de McDonald's y descubre otro proceso que te dejará con la boca abierta. Y si te gustó este viaje al corazón de la industria alimentaria, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio más. ¿Sabías que lo que pones en el depósito de tu coche empezó su viaje hace millones de años? Atrapado bajo tierra. Ese líquido que parece tan simple y cotidiano es el resultado de un proceso tan largo, peligroso y altamente tecnológico
que involucra presiones extremas, temperaturas que derriten el acero y cadenas logísticas que recorren miles de kilómetros. Hoy vas a descubrir cómo se fabrica la gasolina. Desde su origen bajo la corteza terrestre hasta convertirse en el combustible que mueve el mundo. Pero cuidado, lo que verás a continuación te sorprenderá. Porque este es un proceso que muy pocos conocen por completo, y al terminar este video, nunca volverás a ver una estación de servicio con los mismos ojos. El origen del petróleo. Millones de años bajo tierra. Todo comienza hace entre 100 y 400 millones de años. En aquel entonces, enormes cantidades de plantas microscópicas, algas y pequeños animales marinos morían y se acumulaban en el fondo de antiguos océanos. Cubiertos por capas de sedimentos y aislados del oxígeno, estos restos orgánicos comenzaron un proceso químico lento e implacable. Bajo la presión de la tierra y el calor del subsuelo, se transformaron en una sustancia oscura y viscosa, petróleo crudo. Pero no en cualquier parte. Solo ciertas condiciones geológicas permiten que este oro negro se acumule en bolsas subterráneas atrapadas entre capas impermeables de roca. Así que el primer reto es encontrarlo. Exploración y perforación. Encontrar el oro negro. Las empresas petroleras invierten millones de dólares solo en exploración. Utilizan satélites, sensores sísmicos y tecnología de vanguardia para escanear el subsuelo. Imagina lanzar ondas de sonido al interior de la Tierra y analizar su eco como un radar. Ese es el principio de la sísmica de reflexión. Una vez que se identifica una posible reserva, se construye una plataforma, en tierra o mar, y se comienza la perforación, que puede alcanzar más de 5.000 metros de profundidad. Una broca giratoria, reforzada con diamante industrial, rompe la roca mientras un sistema bombea un lodo especial que enfría la broca, estabiliza las paredes del pozo y transporta los fragmentos hacia la superficie. No es un simple hoyo. Es una operación de alta precisión, que puede costar entre 10 y 100 millones de dólares, dependiendo de su ubicación. Y solo cuando se llega a la capa donde está el crudo, empieza la verdadera extracción. Extracción del crudo, presión, bombas y riesgos. Al llegar a la reserva, muchas veces la propia presión natural del yacimiento empuja el petróleo hacia la superficie. Pero esa presión no dura para siempre. Con el tiempo, se requiere de tecnologías más avanzadas, bombas de varilla, inyección de vapor o incluso gases como dióxido de carbono para mantener el flujo. Extraer petróleo no es como abrir un grifo. Hay que controlar la presión, la temperatura y los componentes tóxicos que podrían provocar explosiones o contaminar el entorno. Los pozos pueden producir decenas de miles de barriles al día, pero su rendimiento varía según la calidad del crudo y la complejidad del yacimiento. Y una vez que el petróleo ha salido, hay que moverlo. Y no es tan fácil como ponerlo en un camión. Transporte del crudo. Oleoductos y buques gigantes. Aquí comienza la logística global del petróleo. Desde los pozos, el crudo es bombeado por oleoductos que cruzan países enteros, a veces más de 3.000 kilómetros, atravesando montañas, desiertos y hasta selvas. Cuando hay que cruzar océanos, entra en juego uno de los gigantes más impresionantes del transporte marítimo: los superpetroleros. Barcos tan grandes que pueden llevar hasta 2 millones de barriles en un solo viaje. Cada uno de estos viajes está minuciosamente calculado. Una fuga o accidente podría ser catastrófico para el medio ambiente. Por eso el transporte del crudo no solo es una cuestión técnica, sino también política y ambiental. Y después de su largo viaje, el petróleo llega a su destino final antes de transformarse. La refinería. Refinería, el corazón de la transformación. Las refinerías son auténticas ciudades industriales, funcionando 24/7, con miles de kilómetros de tuberías, torres de destilación que superan los 50 metros de altura y temperaturas que pueden alcanzar los 400 grados Celsius. Aquí comienza el proceso de conversión del crudo en productos útiles como diésel, queroseno, lubricantes y, por supuesto, gasolina. Pero no se trata de calentar y separar.
El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos de diferentes tamaños y propiedades químicas. Por eso, el primer paso será la destilación fraccionada, que veremos en detalle en la segunda parte de este video. Destilación fraccionada. Separando moléculas. Una vez que el crudo ha llegado a la refinería, la magia de la transformación comienza. El primer paso esencial es la destilación fraccionada. Aquí, el petróleo se calienta en un horno a temperaturas cercanas a los 400 grados Celsius, convirtiéndose en una mezcla de gases y líquidos hirvientes. Esta mezcla entra en una columna de destilación, una torre inmensa, por donde los vapores comienzan a ascender lentamente. A medida que suben, la temperatura va disminuyendo por niveles. Los componentes más pesados, como el fuelóleo o los aceites lubricantes, se condensan abajo, mientras que los más ligeros, como la gasolina, lo hacen más arriba. Es como un rascacielos químico, donde cada piso está reservado para una fracción diferente del petróleo. Pero esto no es suficiente. La gasolina que sale de este proceso aún no tiene la calidad necesaria para los motores modernos. Por eso, ahora entramos a la etapa más compleja: la reconfiguración molecular. Procesos avanzados, craqueo catalítico y mejora del octanaje. El crudo contiene una gran cantidad de hidrocarburos pesados y largos, poco útiles para el uso cotidiano. Así que en la refinería se aplican técnicas como el craqueo catalítico, donde esas cadenas largas se rompen para crear hidrocarburos más ligeros, como la gasolina. En este proceso se utiliza un catalizador, una sustancia especial que acelera la reacción sin consumirse, y temperaturas superiores a 500 grados Celsius. Los hidrocarburos se transforman en moléculas más pequeñas, más energéticas, más limpias. Algunas incluso se reorganizan para mejorar su rendimiento, porque no todas las gasolinas son iguales. Aquí entra en juego un factor clave: el índice de octanaje. Cuanto mayor es el octanaje, más resistente es el combustible a la detonación espontánea y más eficiente será la combustión en el motor. Por eso, la gasolina se somete a procesos como el reformado catalítico, donde se generan compuestos aromáticos de alto octanaje, y la isomerización, que reconfigura moléculas para mejorar su estabilidad. El resultado: una gasolina más limpia, más potente y lista para la siguiente fase, aunque aún le falta algo esencial: aditivos y control de calidad, la gasolina moderna. La gasolina refinada ya es funcional, pero todavía no está lista para entrar en tu coche. Antes de salir de la planta, se le añaden aditivos que mejoran su comportamiento, detergentes que limpian los inyectores, antioxidantes que evitan la degradación, inhibidores de corrosión y hasta colorantes para diferenciar sus tipos. Cada empresa tiene su propia fórmula secreta, ajustada a normas internacionales, pero con sutiles variaciones que marcan la diferencia entre marcas. Después, la gasolina pasa por rigurosos controles de calidad. Se analiza su punto de inflamación, la presión de vapor, la resistencia a bajas temperaturas e incluso su comportamiento en motores reales, en laboratorios especializados. Cualquier pequeño error podría traducirse en fallos en millones de vehículos o en riesgos de seguridad graves. Una vez aprobado, el combustible está listo para su último viaje: el trayecto hasta tu depósito. Distribución y seguridad. De la planta a tu coche. El recorrido final de la gasolina es tan delicado como todo el proceso anterior. Desde las refinerías, el combustible se transporta por oleoductos especializados, camiones cisterna y barcazas hasta los centros de distribución regionales. En cada etapa se mantiene un control estricto para evitar mezclas, fugas o contaminación. Los camiones cisterna que ves cada día, llenando estaciones de servicio, están aislados térmicamente, equipados con sensores de presión y sistemas de emergencia. Una chispa fuera de lugar puede ser fatal. Cuando finalmente llega al surtidor, la gasolina ya ha recorrido un viaje de miles de kilómetros, ha pasado por docenas de procesos y ha sido monitoreada por cientos de técnicos. Y lo más sorprendente, todo esto sucede para que tú puedas llenar tu depósito en menos de 2 minutos, sin pensar en todo lo que hay detrás. El oro líquido que mueve al mundo. La próxima vez que pongas gasolina en tu coche, recuerda que estás usando el resultado de millones de años de transformación geológica,
décadas de avances científicos y una infraestructura global que nunca duerme. Cada gota de gasolina es una proeza de la ingeniería moderna y una ventana al mundo de la energía que, aunque invisible, mueve al planeta entero. ¿Sabías que la energía que usas para cocinar tu comida o calentar tu ducha comenzó a formarse hace cientos de millones de años? Lo que hoy conocemos como gas natural no es simplemente aire comprimido bajo tierra, es el resultado de un proceso geológico tan antiguo como misterioso. Y aunque lo usamos a diario, pocos saben cómo llega desde las profundidades del subsuelo hasta nuestros hogares. Prepárate para descubrir un viaje que comienza en el fondo de los océanos prehistóricos y termina iluminando nuestras ciudades modernas. Esto es, así se produce el gas natural en enormes cantidades. Formación del gas natural a lo largo de millones de años. Todo comienza hace más de 300 millones de años, cuando vastas extensiones de océanos cubrían gran parte de la Tierra. En esos mares primitivos, la vida microscópica prosperaba. Al morir, estos organismos se acumulaban lentamente en el lecho marino, formando capas ricas en materia orgánica. Con el paso del tiempo, estas capas fueron cubiertas por sedimentos, rocas y presión. Durante millones de años, la temperatura bajo la superficie terrestre aumentó. Este calor, junto con la presión extrema, descompuso lentamente la materia orgánica. El resultado, una mezcla compleja de hidrocarburos, y entre ellos, uno especialmente valioso, el gas natural. Pero no está libre en grandes cavidades como muchos imaginan. En realidad, se encuentra atrapado en los poros diminutos de las rocas, como si la Tierra hubiera almacenado burbujas de energía, lista para ser usada, millones de años después. Exploración y perforación. En busca del tesoro subterráneo. Saber dónde perforar no es cuestión de suerte, sino de ciencia. Equipos de geólogos, geofísicos y expertos en energía analizan el terreno utilizando satélites, imágenes sísmicas en 3 dimensiones y sensores de última tecnología. Buscan formaciones geológicas que puedan albergar depósitos de gas. Rocas porosas cubiertas por capas impermeables que actúan como una trampa natural. Cuando se identifica una zona prometedora, comienza la perforación. Enormes plataformas, ya sea en tierra firme o en alta mar, perforan la corteza terrestre a profundidades que pueden superar los 3.000 metros. La perforadora, una estructura rotativa llamada trépano, atraviesa capas de roca como si fuera una broca gigantesca, lubricada por lodo de perforación, que además enfría el sistema y mantiene la presión bajo control. Una vez alcanzado el yacimiento, se inserta una tubería de acero cementada para mantener el pozo estable. Y entonces, si todo sale bien, el gas comienza a fluir. No de manera explosiva, como en las películas, sino controlado, canalizado y monitoreado al milímetro. Este momento marca el inicio de una nueva etapa: la extracción y el transporte del gas hacia la superficie. Extracción y procesamiento en plantas especializadas. Una vez que el gas natural emerge desde las profundidades, no está listo para su uso inmediato. En su estado bruto, viene acompañado de agua salada, arena, azufre, dióxido de carbono e incluso petróleo. Es una mezcla caótica que necesita ser purificada. Aquí es donde entran en juego las plantas de procesamiento de gas natural, instalaciones altamente tecnificadas que podrían confundirse con pequeños pueblos industriales por su tamaño. El primer paso es separar el gas de los líquidos y sólidos. Esto se hace a través de separadores de fases que dividen los componentes por densidad. Luego, se pasa a torres de absorción y sistemas de compresión que eliminan impurezas como el sulfuro de hidrógeno, que es corrosivo y tóxico. Este proceso no solo mejora la calidad del gas, sino que protege los gasoductos y equipos que lo transportarán después. Uno de los pasos más fascinantes ocurre cuando el gas es enfriado a temperaturas extremadamente bajas, cercanas a los menos 160 grados Celsius. Este enfriamiento lo convierte en gas natural licuado, GNL, reduciendo su volumen en más del 600%. Así, se vuelve mucho más fácil de transportar, sobre todo por mar. Pero el gas no solo es limpiado, también es medido, monitoreado y clasificado. Cada lote pasa por controles de calidad
que garantizan que cumple con los estándares energéticos y de seguridad internacional. Como si fuera una joya energética, cada molécula de metano es verificada antes de continuar su viaje. Transporte, gasoductos, barcos metaneros y seguridad. Ahora que el gas ha sido procesado, comienza una de las fases más críticas del proceso: el transporte. Existen dos grandes rutas para mover gas natural a largas distancias: gasoductos subterráneos y barcos metaneros. Los gasoductos son gigantescos tubos de acero que recorren miles de kilómetros bajo tierra o incluso bajo el mar. Algunos de ellos cruzan continentes enteros, como el Transiberiano o el Nord Stream en Europa. En su interior, el gas viaja a presiones altísimas, impulsado por estaciones de compresión ubicadas cada cierta distancia. Estas estaciones reactivan el impulso del gas y mantienen un flujo constante, como si se tratara de una arteria energética gigante. En cambio, cuando el destino está al otro lado del océano, entra en juego uno de los gigantes del transporte moderno: el barco metanero. Estos colosos marinos transportan el gas en estado licuado en esferas presurizadas y refrigeradas. Cada esfera puede contener suficiente energía para abastecer una ciudad mediana durante varios días. La seguridad es una prioridad absoluta. Tanto en tierra como en mar, el gas es monitoreado constantemente. Sensores de presión, detectores de fugas, válvulas de emergencia y protocolos automáticos están diseñados para actuar en segundos ante cualquier anomalía. El riesgo de una fuga o explosión es mínimo, pero las medidas de prevención son extremas. Además, muchos países cuentan con sistemas de alerta y respuesta inmediata, con equipos especializados que entrenan para emergencias las 24 horas del día. El viaje del gas es largo, pero cada tramo está protegido, supervisado y optimizado para que nada se interponga en su destino final. Distribución final y uso en hogares e industrias. Una vez que el gas llega a su país de destino, aún queda un paso vital: la distribución local. Desde los grandes centros de recepción, el gas se envía a través de una red secundaria de tuberías que atraviesa ciudades, barrios y zonas industriales. Estas tuberías, mucho más pequeñas que los gasoductos principales, llevan el gas directamente hasta nuestros hogares, fábricas, hospitales y centrales eléctricas. Y todo esto ocurre de forma casi invisible para el usuario final. En casa, el gas natural enciende estufas, calderas y calentadores. En la industria, es el alma de hornos, generadores y sistemas de producción que no pueden detenerse ni un segundo. También se usa como materia prima en la industria química, especialmente para fabricar fertilizantes, plásticos, metanol y otros compuestos esenciales. Además, en algunos países, el gas natural es utilizado como combustible para vehículos en forma de GNC, gas natural comprimido, una alternativa más limpia al diésel o la gasolina. El gas que salió hace semanas desde un pozo remoto a miles de metros de profundidad termina transformándose en calor, energía y movimiento en nuestra vida diaria. Y lo más sorprendente es que todo este proceso ocurre constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año. El viaje invisible que mueve el mundo. Desde microorganismos prehistóricos hasta tu cocina moderna, el gas natural ha recorrido un viaje épico. Ha sido comprimido por la Tierra, descubierto por la ciencia, extraído por ingeniería de vanguardia y transportado con una precisión asombrosa. Y aunque no lo veas, es parte esencial del mundo actual. Calienta nuestros hogares, mueve nuestras industrias y alimenta nuestra economía. Ahora que sabes todo lo que ocurre tras una simple llama azul, ¿no te parece aún más impresionante? Si te gustó este viaje al corazón de la energía, suscríbete y descubre cómo se fabrica todo lo que te rodea. El conocimiento también es poder. Y lo que viene en el próximo video te dejará sin aliento. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para crear una de las máquinas más deseadas del planeta? Un Lamborghini no es solo un auto. Es velocidad, es lujo, es arte. Es una bestia domada por la ingeniería. Pero detrás de su rugido hay algo más. Un proceso de fabricación tan preciso y espectacular como el propio vehículo.
Hoy vamos a entrar al corazón de la fábrica Lamborghini, en Sant'Agata Bolognese, Italia, donde cada unidad es ensamblada casi como si fuera una obra de arte. Lo que verás a continuación te sorprenderá. Diseño milimétrico, tecnología de vanguardia, materiales de otro planeta y un control de calidad digno de quirófano. Prepárate para descubrir cómo nace un Lamborghini, paso a paso, desde un simple boceto hasta convertirse en uno de los superdeportivos más admirados del mundo. Diseño. Del boceto a la perfección aerodinámica. Todo comienza con un trazo. En las oficinas de diseño de Lamborghini, el lápiz da forma a lo imposible. Líneas agresivas, ángulos afilados, proporciones que parecen desafiar la lógica. El objetivo no es solo que se vea rápido. Tiene que ser rápido. Cada curva, cada milímetro de la carrocería está pensado para cortar el aire como una cuchilla. Aquí, la belleza no es solo estética, es funcional. Es aerodinámica pura. Los diseñadores trabajan codo a codo con ingenieros, simulando en computadoras la resistencia del aire, calculando la carga aerodinámica, la refrigeración de los frenos, la presión sobre el alerón trasero. Y una vez definido el diseño final, se crea un modelo a escala real en arcilla. Sí, arcilla. Porque solo tocándolo, viéndolo con luz natural desde todos los ángulos, pueden saber si el Lamborghini se siente como un Lamborghini. El modelo se escanea en 3D y se convierte en una plantilla digital que guiará la fabricación de cada panel, cada soldadura y cada detalle del auto. Elección de materiales, ligereza y resistencia. Pero un buen diseño no sirve de nada sin los materiales adecuados, y aquí Lamborghini no escatima. El peso es el enemigo natural de la velocidad. Por eso, la marca apuesta por materiales ultraligeros y resistentes, fibra de carbono, aluminio forjado y compuestos especiales que parecen sacados de la industria aeroespacial. Por ejemplo, la fibra de carbono utilizada en los Lamborghini no es la común que se encuentra en otros autos deportivos. Es tejida en patrones específicos, curada en autoclaves a más de 120 grados centígrados y reforzada con resinas que le dan una rigidez estructural superior. Las puertas, los paneles internos e incluso partes del chasis están hechos con este material. El resultado, un cuerpo extremadamente resistente y al mismo tiempo liviano. Además, se utilizan aleaciones de aluminio especiales en el monocasco y la suspensión, reduciendo aún más el peso total del vehículo, sin sacrificar la seguridad ni la durabilidad. Todo este proceso es realizado por técnicos especializados, algunos con formación en aeronáutica, que manejan los materiales con guantes y en entornos controlados como si se tratara de equipamiento quirúrgico. Fabricación del chasis. Precisión estructural. El chasis es el esqueleto del Lamborghini, y su fabricación requiere una precisión absoluta. Aquí no hay margen de error. Se parte de una estructura monocasco, fabricada principalmente en fibra de carbono, a la que se añaden refuerzos metálicos en zonas clave. Cada unión se realiza mediante adhesivos especiales y soldaduras robotizadas que garantizan una rigidez torsional extrema. Imagina esto: el chasis debe resistir fuerzas de torsión de más de 20.000 Nm por grado, sin deformarse. Eso equivale a levantar un autobús entero desde una esquina. Y que la estructura ni se inmute. Las piezas llegan a la línea de ensamblaje numeradas y se ensamblan manualmente sobre moldes calibrados con láser. Un sistema de escaneo 3D supervisa cada fase, asegurando que no haya desviaciones ni de 1 milímetro. Después, el chasis se somete a pruebas de resistencia estructural y flexión. Se aplica fuerza sobre diferentes puntos, simulando situaciones reales de conducción extrema, desde curvas a alta velocidad hasta impactos frontales. Cuando pasa todas las pruebas, está listo para recibir el alma del auto, su motor. El corazón del auto, el motor Lamborghini. Llegamos al corazón del Lamborghini, y no hay exageración en decir que estos motores son una obra de arte mecánica. Los V10 y VF12 atmosféricos de Lamborghini son ensamblados a mano por técnicos especializados. Cada bloque comienza como un simple trozo de aluminio, que pasa por un proceso de mecanizado milimétrico, taladros, roscas, esmerilado y comprobaciones constantes.
Un solo motor puede tardar hasta 15 horas en completarse. Se ensamblan los pistones, bielas, cigüeñal, árboles de levas, culatas y sistemas de lubricación. Todo debe encajar como en un reloj suizo, y cada componente es pesado y balanceado con precisión quirúrgica. Después se instala el sistema de escape, fabricado en titanio para reducir el peso y soportar temperaturas que superan los 900 grados, y el sistema de admisión. El rugido que genera este conjunto no es casualidad. Está calibrado para provocar una reacción emocional. Cada motor es conectado a un banco de pruebas, donde se simulan diferentes condiciones de conducción. Aceleran, frenan, suben de revoluciones, todo mientras el motor está monitorizado electrónicamente. Si pasa la prueba, se le coloca una placa con el nombre del técnico que lo ensambló, como una firma. Porque sí, cada motor lleva el sello de su creador. Montaje de la carrocería, estilo y aerodinámica. Una vez que el chasis y el motor están listos, comienza uno de los momentos más esperados, el montaje de la carrocería. Es aquí donde el Lamborghini comienza a tomar su forma final, esa silueta agresiva y escultural que parece desafiar la gravedad. Cada panel de la carrocería, fabricado en fibra de carbono o aluminio, según el modelo, es pintado de forma individual en una sala hermética. Pero esta no es una pintura cualquiera. La aplicación del color es un proceso artesanal que puede tardar hasta 72 horas por vehículo. Se aplican varias capas de imprimación, pintura y barniz, con inspecciones minuciosas entre cada una. Nada se deja al azar. Los clientes pueden elegir entre más de 300 colores distintos, o incluso crear un tono personalizado. Algunos Lamborghini tienen acabados que cambian de color según la luz. Otros, detalles pintados a mano por artistas especializados. Cada auto se convierte en una obra única. La instalación de los paneles exteriores se realiza manualmente. Técnicos especializados colocan puertas, capó, alerones, tomas de aire y faldones con precisión milimétrica. Un solo error en el ángulo puede comprometer la aerodinámica. Y aquí no se busca solo belleza. Cada línea, cada ángulo, cada abertura tiene un propósito funcional: canalizar el aire, refrigerar los frenos, generar carga aerodinámica. La estética extrema del Lamborghini es el resultado directo de su rendimiento. Una vez montada la carrocería, el vehículo pasa a la siguiente fase: la instalación del interior. Instalación de componentes internos, lujo y tecnología. En el interior de un Lamborghini, cada detalle grita exclusividad, pero también tecnología de vanguardia. Los asientos se fabrican con piel tratada a mano, alcantara o materiales técnicos como la Carbon Skin, una exclusiva fibra de carbono flexible patentada por Lamborghini. Todo el interior es ensamblado por artesanos que dedican varias horas a coser a mano los patrones personalizados que el cliente ha elegido. El volante, el salpicadero, los paneles de las puertas, todo respira lujo. Pero no se trata solo de elegancia. Cada botón, cada pantalla y cada función están diseñados para ofrecer una experiencia de conducción envolvente. El sistema multimedia incluye pantallas digitales de alta resolución, conectividad total con smartphones, navegación GPS y hasta telemetría en tiempo real. Los cables y sensores se instalan como si fueran venas en un cuerpo. Más de 400 metros de cableado recorren el vehículo, conectando módulos electrónicos que controlan desde la gestión del motor hasta el sistema de suspensión adaptativa. Además, el sistema de sonido, opcional en algunos modelos, puede ser desarrollado por firmas como Bang & Olufsen, con altavoces colocados en ubicaciones estratégicas para crear una experiencia inmersiva. Aunque, seamos sinceros, pocos quieren silenciar el rugido del motor. La consola central se inspira en la cabina de un caza. Interruptores tipo palanca, pantallas táctiles inclinadas hacia el conductor y un botón de encendido protegido con una tapa roja. Como si fueras a lanzar un misil. Porque, al fin y al cabo, lo que viene después es un misil, sobre ruedas. Control de calidad. Pruebas extremas. ¿Crees que un Lamborghini se entrega apenas terminado? Nada más lejos de la realidad.
Antes de ser considerado digno de llevar el icónico toro en su frontal, cada unidad es sometida a una serie de pruebas rigurosas que pondrían a temblar a muchos vehículos de producción masiva. Primero, una inspección visual. Luz blanca intensa, lupas de aumento y sensores ópticos escanean cada centímetro del auto. Se busca cualquier imperfección en la pintura, los ensamblajes o el interior. Después, se realizan pruebas dinámicas en una pista privada. Aquí, cada Lamborghini acelera, frena y toma curvas a altas velocidades. Se analiza el comportamiento del chasis, la respuesta del motor, la rigidez estructural, la aerodinámica activa y hasta los sonidos que hace la suspensión. Todo queda registrado. En total, cada vehículo recorre más de 60 kilómetros antes de ser aprobado. Y sí, esos kilómetros los hace un piloto profesional de pruebas, que se asegura de que el coche responda como debe. No importa si el destino final es Dubái, Miami o Tokio, el Lamborghini tiene que rugir igual. También se realiza una prueba de estanqueidad en una cabina cerrada donde se simula una tormenta con chorros de agua a alta presión. El interior debe permanecer completamente seco. Si una sola gota entra, el auto no pasa. Finalmente, se verifica que todos los sistemas electrónicos funcionen correctamente, incluyendo sensores de aparcamiento, cámaras, climatizador, sistemas de tracción y más de 50 puntos de chequeo adicionales. Solo si pasa todo esto, puede pasar a la última fase. Entrega personalizada, el nacimiento de una obra maestra. Cada Lamborghini que sale de la fábrica es más que un auto. Es una declaración de intenciones, una pieza única de ingeniería, lujo y poder. Pero antes de que el vehículo se entregue a su propietario, se realiza una ceremonia especial. Si el cliente lo desea, puede asistir a la entrega directamente en la sede de Sant'Agata Bolognese. Allí, en una sala exclusiva, bajo luces elegantes y un ambiente de máxima privacidad, se le presenta su nuevo Lamborghini. El vehículo aparece cubierto por una lona negra, con el emblema de la marca. Cuando se descubre, suena el motor por primera vez en presencia del nuevo dueño. Es un momento de emoción pura, una mezcla de adrenalina y orgullo. Además, se le entrega un dossier con fotos de todo el proceso de fabricación de su auto, una memoria USB con los sonidos del motor y hasta una placa grabada con su nombre. Para algunos, esta es una experiencia de una vez en la vida. Para otros, el comienzo de una colección. Pero lo que todos tienen en común es esto. Poseen una obra maestra sobre ruedas. Un Lamborghini, nacido de la pasión, la precisión y la perfección. Y así es como se fabrica un Lamborghini, desde el diseño hasta la entrega. Un proceso que combina lo mejor de la tecnología con el alma de la artesanía italiana. Un ejemplo de cómo la ingeniería puede convertirse en arte. Y el arte en velocidad. Si te ha fascinado este recorrido, no te pierdas nuestros otros videos sobre cómo se fabrican los objetos más increíbles del mundo. Suscríbete y acompáñanos a descubrir los secretos de la industria desde dentro. Nos vemos en el próximo viaje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica algo tan cotidiano como el jabón? Ese pequeño bloque aromático que usamos cada mañana y que damos por sentado, es el resultado de un proceso milenario, meticuloso y fascinante. Desde enormes calderas humeantes en fábricas industriales hasta los moldes artesanales con diseños únicos, el jabón no solo limpia, también cuenta una historia. La historia de la química, de la higiene moderna y de la creatividad humana. Pero lo que verás a continuación te sorprenderá. Porque no solo vamos a descubrir cómo se hace el jabón desde cero, sino también cómo se le puede dar una segunda vida, reciclando esas pastillas usadas que muchos desechan sin pensarlo dos veces. Así es como se fabrica y se recicla el jabón, en cantidades industriales. Prepárate para ver el detrás de cámaras de uno de los productos más usados del planeta. Preparación de ingredientes para la fabricación. Todo comienza en una sala de preparación donde la precisión lo es todo. Aquí se reúnen los ingredientes base. Hidróxido de sodio, comúnmente conocido como sosa cáustica, agua purificada y algún tipo de grasa, que puede ser vegetal o animal, dependiendo del tipo de jabón a fabricar.
Estos ingredientes se pesan con exactitud milimétrica. Un pequeño error en las proporciones puede alterar la textura final del jabón, su dureza o incluso volverlo irritante para la piel. Es como una receta química donde cada gramo cuenta. En enormes tanques de acero inoxidable se vierte primero el agua, luego la sosa cáustica, que al disolverse genera una reacción exotérmica, es decir, calor. Esta solución alcalina se mezcla con los aceites o grasas previamente calentados a una temperatura de entre 40 y 60 grados Celsius, iniciando la reacción que da vida al jabón. Este paso, aunque parece simple, requiere controles de temperatura, agitación constante y medidas de seguridad estrictas. La mezcla resultante es espesa, cremosa y aún peligrosa al tacto. Proceso de saponificación. Una vez que todos los ingredientes están mezclados, comienza uno de los procesos más fascinantes de la fabricación del jabón: la saponificación. Este término, que proviene del latín sapo, significa literalmente hacer jabón. Se trata de una reacción química entre los ácidos grasos y el álcali, la sosa cáustica, que da como resultado dos productos: jabón sólido y glicerina. La mezcla se agita lentamente durante varias horas. En algunas fábricas, este proceso es acelerado con calor controlado o incluso presión, pero en otras, especialmente las artesanales, se deja reposar de forma natural. El resultado es una masa espesa, que ya tiene las propiedades básicas del jabón, aunque todavía es inestable y muy blanda. La glicerina que se genera puede separarse para usarse en cosméticos, cremas o incluso alimentos. Es un subproducto valioso que, en lugar de desecharse, se reintegra en otros sectores industriales. Nada se pierde, todo se transforma. Adición de fragancias, colorantes y moldeado. Con la base de jabón lista, llega el momento de dotarlo de personalidad. Aquí entra en juego la creatividad. Se añaden fragancias, aceites esenciales como lavanda, menta, eucalipto o vainilla, y colorantes naturales o sintéticos, que le dan al jabón su aroma característico y ese aspecto visual que tanto atrae en las tiendas. La mezcla se revuelve de forma homogénea para evitar vetas o manchas. En este punto, la masa de jabón tiene la textura de una crema espesa, ideal para verter en moldes. Estos moldes pueden ser simples rectángulos o diseños más elaborados como flores, frutas, animales o logotipos personalizados. Las fábricas industriales utilizan cintas transportadoras automáticas que llenan cientos de moldes por minuto, mientras que los talleres artesanales lo hacen a mano, molde a molde. El jabón permanece en los moldes entre 12 y 24 horas, dependiendo de la fórmula. Durante ese tiempo, comienza a endurecerse lentamente. Secado, curado y empaquetado del jabón. Una vez desmoldado, el jabón aún está húmedo y blando. No está listo para usarse. Por eso, se traslada a salas de secado, donde el aire circula constantemente y la humedad es cuidadosamente controlada. Aquí, las pastillas de jabón reposan durante entre 3 y 6 semanas, un proceso conocido como curado. Durante este tiempo, el agua residual se evapora y el jabón termina de endurecerse. Además, su pH se estabiliza, evitando que resulte agresivo para la piel. Es en este punto donde se determina la calidad del producto final. Un curado deficiente puede generar un jabón pegajoso, que se desintegra rápido al contacto con el agua. Por eso, en muchas fábricas se realizan controles de peso, textura y acidez antes de continuar. Finalmente, llega el empaquetado. Las barras se envuelven, etiquetan y agrupan en lotes listos para su distribución. Algunas marcas optan por papel reciclado, otras por cajas de cartón impresas. En el caso de jabones artesanales, muchas veces se usa papel encerado con cuerdas de yute o sellos de cera para darles un toque vintage. Y así, una simple mezcla de grasa y sosa cáustica se transforma en un producto esencial para nuestra higiene diaria. Introducción al reciclaje de jabón usado. Cada año, millones de pastillas de jabón apenas utilizadas terminan en la basura. Hoteles, restaurantes, hospitales y hogares de todo el mundo descartan estos restos sin pensarlo dos veces. Pero, ¿y si te dijera que ese pequeño trozo que dejaste en la ducha puede convertirse en una nueva pastilla
lista para usarse. No solo es posible, sino que ya es una realidad.